Hola, bienvenidos todos a lo que es Global FS Education Center. El día de hoy vamos a tener lo que es este webinar relacionado con la declaración nutricional de grasas y azúcares, basado en lo que es el criterio de FDA y regulaciones en Latinoamérica. Estrategias de etiquetado para grasas y azúcares desde el punto de vista de FDA y América Latina. Primero quiero presentar a ustedes cómo Global FS ha ido creciendo en el mercado internacional y, por supuesto, hacer referencia a nuestra última acreditación. Hemos sido reconocidos como proveedor de entrenamientos a nivel internacional por la organización Exemplar Global. Recuerden que Exemplar Global es una organización que se encuentra ubicada en Australia y en Estados Unidos, la cual se encarga de evaluar o verificar a nivel internacional organizaciones que trabajan con el tema de capacitación para saber si sus patrones están totalmente adaptados a lo que tiene que ver los requisitos internacionales, desde el punto de vista de contenido, desde el punto de vista de lo que tiene que ver la calidad del material que se está entregando a los estudiantes y, por supuesto, desde el punto de vista de lo que es también los expositores o los instructores, la competencia que ellos puedan tener. Exemplar Global lleva a lo que tiene que ver a ustedes como futuros profesionales en la industria de alimento. Si quieren formarse como auditores, esta es una gran oportunidad porque Exemplar Global trabaja muy enfocado en desarrollar la competencia profesional de auditores. El mercado de auditoría se basa prácticamente en lo que tiene que ver los criterios que está llevando Exemplar Global, cómo llega a fortalecer su certificado desde el punto de vista de lo que tiene que ver llevar un sello de Exemplar Global. En este caso, vamos a iniciar este webinar del día de hoy haciendo la presentación a Adriana. Adriana Chico Peralta será nuestra instructora en este momento. Adriana es químico farmacobiólogo egresada de la Universidad de Guanajuato en lo que es México. Hizo su maestría en ciencia de los alimentos y tecnología de los alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro y ya con más de 5 años de experiencia en el mercado desde el punto de vista de laboratorio, desde el punto de vista científico, así como lo que tiene que ver el tema de asuntos regulatorios. Ella ha venido ejerciendo diferentes posiciones como verificador o auditor desde el punto de vista sanitario. Ha impartido curso en diferentes universidades nacionales en México y ha estado encargada, así como auxiliar de diferentes proyectos de investigación y encargada de laboratorios. Actualmente, ya desde hace un año prácticamente, viene actuando en el área de asuntos regulatorios de Global FS y ha sido un gran apoyo para la organización en ayudar a la industria de alimento en cuidar lo que tiene que ver la normativa de etiquetado para cualquier país. Antes de iniciar este webinar, quiero hacer de ustedes conocimiento de uno de los eventos regulatorios más esperados del año. Es un evento que hemos venido preparando hace unos meses atrás y que va a finalmente establecer unas pautas importantes en lo que se relaciona a su conocimiento de forma integrada para manejar asuntos regulatorios desde el punto de vista de etiquetado a nivel internacional. Este curso de etiquetado internacional va a estar dividido en varios packs. Estos packs son 3 tipos de pack. El primer pack vamos a lanzar al mercado con este maratón regulatorio que hemos llamado así, y va a estar integrado por la regulación de FDA para el panel frontal, la información nutricional y la información de ingrediente, así como lo que tiene que ver los claims y la declaración de alérgenos y cuándo debo colocar lo que es el claim de gluten free. Por otro lado, vamos a hablar de lo que es el códex etiquetado general desde el punto de vista de códex, así como diferentes normativas en el Mercosur y lo que tiene que ver México.
Cada uno, como ustedes pueden ver, va a estar en una secuencia de fechas con diferentes horarios, por supuesto, y todo va a ser transmitido en español, pero con contenido tanto en español como en portugués. ¿Ok? El segundo pack va a estar relacionado con Europa. Para aquellas empresas que exportan para la Unión Europea, van a aprender cómo son los requisitos del panel frontal, información nutricional y lo que tiene que ver los ingredientes, la declaración de los ingredientes. Nuevamente los claims, qué requisitos pide Europa para declarar claims, y vamos a enlazarlo en esa integración con lo que tiene que ver el códex en etiquetado general que pide el códex, y por supuesto trabajar nuevamente el mercado de Latinoamérica desde el punto de vista de Mercosur y de México. Aquí nuevas fechas en paralelo, vamos a ir trabajando esta parte y va a ser bien importante para que ustedes puedan atenderlo. Por último, vamos a tener el pack número 3. El pack número 3 es relacionado entre FDA, Codex y Brasil, donde vamos a establecer nuevamente la revisión del panel frontal y lo que tiene que ver la información nutricional, información de ingredientes, etiquetado en general, y el panel frontal, información nutricional e información de ingredientes desde el punto de vista de la regulación brasilera. Nuevamente diferentes fechas, diferentes horarios, un calendario totalmente adecuado para ustedes. Así vamos a trabajar en los próximos meses con este maratón de asuntos regulatorios desde el punto de vista de etiquetado internacional. Bueno, sin más preámbulos, ya anuncio lo que tiene que ver este webinar, de una serie de webinars desde el punto de vista regulatorio que vamos a estar estableciendo. En este caso vamos a hablar de grasas y azúcares, estrategias de etiquetado de alimentos para Latam y lo que tiene que ver FDA, donde nuestra ponente será Adriana Chico Peralta. Los objetivos que tenemos para esto: identificar el marco regulatorio que rige el etiquetado de los alimentos procesados y envasados por parte de los mercados de América Latina y Estados Unidos, conocer el papel de las grasas y azúcares en el etiquetado de alimentos e identificar los principales componentes del etiquetado y de grasas y azúcares. El contenido lo vamos a trabajar desde el punto de vista grasas, tabla nutrimental, claims, etiquetado frontal, y azúcares desde el punto de vista de tabla nutrimental, claims y etiquetado frontal. Bajo estas 6 condiciones, 2 tipos de contextos, vamos a comenzar y le doy la bienvenida a Adriana. Adelante, Adriana, puedes comenzar. Bien, comenzamos con el contexto regulatorio y vamos a comenzar con Estados Unidos. FDA es la agencia que a través del Código Federal de Regulaciones en la sección 110 se encarga de la regulación y revisión de todo lo concerniente a etiquetado de alimentos. En México, este papel lo lleva a cabo la Secretaría de Salud a través de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, a través de la norma oficial mexicana 051 y la reciente modificación. En el caso de Chile, es el Ministerio de Salud Pública que regula, bajo el Reglamento Sanitario de Alimentos, el etiquetado de los mismos. Para el caso de Brasil, es el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa. En el caso de Argentina, se encarga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para el etiquetado de alimentos. Finalmente, para Colombia, la administración del etiquetado de alimentos está dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿En qué consiste el etiquetado de alimentos procesados? Básicamente en 4 puntos: en la tabla nutrimental, en el etiquetado frontal, en las declaraciones o claims y en la declaración de ingredientes.
En esta última no la vamos a tratar en el presente webinar por cuestiones de tiempo y por lo extenso que es este tema. Comenzamos entonces con el etiquetado de grasas. Las grasas son el elemento de los alimentos que aportan más calorías. 9 kilogramos por calorías o 37 kilojoules, con 9 kilogramos por gramo o 37 kilojoules por gramo. De ahí que estos se declaren tanto en las tablas nutrimentales como en el etiquetado frontal, como lo vamos a ver más adelante. Comenzamos con la tabla nutrimental. Esta tabla es parte de la etiqueta destinada a informar al consumidor sobre propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica preenvasada. Comenzando con la FDA, esta tabla nutrimental tuvo un cambio importante a partir del año 2016. La entonces primera dama anunció varios cambios en aspectos como tamaño de tipografía, actualización de porciones, actualización de nutrimentos declarados y actualización de valores diarios recomendados. La que sigue. ¿En qué varió con respecto al etiquetado de grasas? Si bien el orden no varió, ya que esta tabla lleva grasas totales expresadas en gramos, grasas saturadas expresadas en gramos y grasas trans expresadas en gramos, lo que se retiró en esta actualización fue que se retiró las calorías provenientes de grasa. Si ustedes observan en la tabla de la izquierda, en la parte superior derecha, arriba del Daily Value, existía la leyenda calorías de grasa, mientras que en la tabla de la parte derecha ya no se adjuntó esta leyenda. Otra parte importante del etiquetado de grasas es que la tabla de Estados Unidos contempla que se calcule además el porcentaje de la ingesta diaria recomendada, siendo los valores recomendados para personas mayores de 4 años estos que se muestran aquí: 78 gramos para grasa total, 20 gramos para grasa saturada, y las grasas trans no tienen una ingesta diaria recomendada. Como lo mencioné hace un momento en la introducción, la norma oficial mexicana 051 de la Secretaría de Salud, publicada en el año 2010 y con una modificación en el año 2020, contempla a la grasa como nutrimento crítico, es decir, es un nutrimento que cuando es ingerido por arriba de los valores nutrimentales de referencia, se considera como un factor de riesgo asociado a enfermedades no transmisibles, junto con los azúcares libres y el sodio. Es por eso que en la tabla nutrimental para México se contempla declarar las grasas saturadas en gramos y las grasas trans en miligramos inmediatamente después de las grasas totales. Adicionalmente, ustedes podrían, después de estas, declarar tanto la grasa poliinsaturada en gramos como la grasa monoinsaturada en gramos y el colesterol en miligramos. En Chile, el caso es muy parecido a México. Las grasas totales forman parte de los parámetros obligatorios a declarar en la información nutricional. Estas se deben de expresar en gramos. Si el alimento contiene 3 o más gramos de grasa por porción, se declara tanto ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, trans y colesterol. Aquí en esta diapositiva tienen un ejemplo de una tabla nutrimental para cumplir con la legislación chilena. Lo que quiero hacer notar del etiquetado en tabla nutrimental, tanto para México como para Chile, es que en ninguno de los dos casos contempla añadir el porcentaje de ingesta diaria recomendada, a diferencia de FDA. Ok, para Brasil
no es muy diferente de los casos ya mencionados, ya que la resolución del Consejo Colegiado RDC número 429 contiene las disposiciones de etiquetado e información donde se considera que debe declararse grasas totales, grasas saturadas y grasas trans. En este caso, sí se contempla añadir el porcentaje de valor diario recomendado. La siguiente. Ok, en Argentina, cuando se declara la cantidad de grasa o ácidos grasos, esta tiene que hacerse en este orden. Grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y voluntariamente grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas y colesterol. La que sigue, por favor. En este caso, también se contempla agregar en las tablas nutrimentales el valor diario que corresponde al contenido de grasas totales y grasas saturadas. En este caso, el valor diario recomendado de grasas totales es de 55 gramos y de grasas saturadas es de 22 gramos. Si se fijan, a diferencia de FDA, que sitúa su ingesta diaria recomendada en 78 gramos de grasa, aquí en Argentina, de acuerdo a las necesidades nutrimentales de su población, lo colocaron en 55 gramos. Finalmente, Colombia. Actualmente está en consulta una nueva resolución de etiquetado de alimentos. En el borrador o draft se contempla este tipo de etiquetado, donde también se declara grasa total, grasa saturada y grasas trans. La que sigue. Los claims. Estos son las declaraciones, ya sean gráficas, ya sean texto, que acompañan a los alimentos y nos dan una idea de las declaraciones del contenido de los mismos. La que sigue, por favor. Ustedes van a observar en los siguientes slides que estos criterios se repiten a lo largo de las regulaciones. Vamos a ver el caso de FDA. A lo mejor esta parte les parecerá un poco repetitiva. La grasa total un alimento puede declararse como libre, bajo o reducido en grasa total o libre, bajo o reducido en grasa saturada. ¿Cuáles son los criterios? Un alimento se considerará libre de cualquiera de las dos si contiene menos de 0.5 gramos por rack o por porción de grasa. Se considerarán bajos en grasa total si el alimento contiene 3 gramos de grasa o menos por rack, o por 50 gramos si el rack es pequeño, y menos de 1 gramo de grasa saturada por rack. En ambos casos, se sugiere que si un alimento se quiere declarar como reducido en grasa o grasa saturada, este contenga al menos 25% menos grasa por rack que un alimento de referencia. En el caso de México, como ustedes observan, es prácticamente la misma información que encontramos para FDA y me adelanto, Chile tiene las mismas disposiciones para hacer estos claims. Se considera un alimento sin grasa si contiene 0.5 o menos por porción y sin grasa saturada si tiene menos de 1 gramo por porción y menos de 15% de sus calorías totales provenientes de grasa saturada. Para declarar algo bajo en grasa, este debería de contener 3 gramos o menos por porción y el criterio de reducido en grasa se mantiene. Al menos 25% en la reducción de grasa con respecto a un alimento de referencia. Como lo mencioné, Chile tiene exactamente los mismos criterios, por eso se omite en esta parte. La que sigue, por favor.
Para Brasil, si ustedes desean hacer el claim o la declaración que su alimento no contiene grasa saturada, este no debería de contener más de 0.1 gramos por porción de referencia o por 100 gramos o 100 mililitros o por empaque individual, según sea el caso. Ya si hablamos de leche desnatada o quesos, estos deberían de contener no más de 0.2 gramos por ración de referencia y además cumplir con criterios de atributos nutricionales de no contener grasas trans. El que sigue, por favor. Para Argentina, hasta el momento, esto es lo que se tiene de declaraciones, de regulaciones para declarar o no grasas. Se sugiere que la declaración, en cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un producto posee propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no solo en relación con su valor energético y contenido de proteínas, grasas y carbohidratos y fibra, así como su contenido de vitaminas y minerales. A la fecha de revisión de la regulación argentina para el presente webinar, aún no se han determinado cortes o cantidades específicas para hacer declaraciones de libre, bajo o reducido en grasa. La siguiente. En el caso de Colombia, las declaraciones de propiedades nutricionales deben cumplir los requisitos considerados en la regulación que se encuentra en revisión. Como se los mencioné, es un draft, aún no se ha liberado la versión final. Si el primer ingrediente es grasa, entonces no se podrá declarar ningún tipo de claim. Además, los alimentos que lleven uno o más sellos frontales, me estoy adelantando a la siguiente parte de la presentación, pero aquellos alimentos que tengan uno o más sellos frontales de advertencia de acuerdo a la regulación colombiana no podrán declararse libres de grasa. La cantidad de corte, en este caso, es al igual que FDA, Chile, México, es de 0.5 gramos de grasa total máximo para declarar a un alimento libre de grasa. Okay. La que sigue, por favor. Sí, en este caso interactúo aquí un poco. Vamos a ver este siguiente slide. Es bien importante detallarlo. Yo le voy a pedir el favor a Adriana de ayudarnos bastante a partir de ahora en esta parte. Tenemos bastante tiempo, suficiente tiempo, y ir un poco más detallado. ¿Por qué? Porque nuestra audiencia, muchos de ellos son de Brasil. ¿Y qué sucede? Brasil está continuamente cambiando su legislación y no es un secreto para nadie que en cualquier momento Brasil va a tomar también la opción de lo que tiene que ver este tipo de etiquetado de advertencia que vemos al final de lo que es esta tabla, lo que nosotros llamamos los octágonos de un color específico. Entonces, va a ser bien interesante cómo el resto puede entender la experiencia que ha tenido Chile y la experiencia que ha tenido México y los contratiempos que ha traído para hacer este tipo de cálculo y cómo adaptarse. Entonces, si nos puedes ayudar en esta parte, va a ser fabuloso. ¿Sí? Perfecto. Okay. Adelante. Gracias. ¿Pasas la siguiente, por favor? Ok, como bien lo menciona Franklin, el etiquetado frontal parece que será cada vez más parte de la regulación de etiquetado de alimentos en Latinoamérica. Sin embargo, FDA, que se puede decir que es la referencia en el continente para esto de regulaciones de alimentos, no cuenta con etiquetado frontal. No cuenta y al parecer no contará. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Esta especie de óvalos o de etiquetado
es un etiquetado voluntario propuesto por la Consumer Brands Association y the Food Marketing Institute. Algunos productores de alimentos se adhirieron y lo adoptaron para sus productos. Sin embargo, FDA acaba de publicar recientemente la FDA Nutrition Innovation Strategy este mayo de 2021, en la cual no se contempla el etiquetado frontal para productos que se exportan o que se comercializan en Estados Unidos. En México, como lo mencioné anteriormente, el año pasado se publicó la actualización de la norma oficial mexicana 051 de la Secretaría de Salud. Previamente se contaba con un sistema de óvalos frontales, como lo ven en la parte superior. Sin embargo, a partir del año pasado se sustituyeron por octágonos. Los octágonos, que ustedes los ven en la parte de abajo, corresponden a los nutrimentos críticos como calorías, sodio, bueno, las calorías no son un nutrimento, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas. ¿Cuáles son los requisitos para llevar o no sello frontal de grasas saturadas? Esto está en concordancia con la cantidad de calorías que aportan al alimento las grasas. Es decir, si las grasas saturadas aportan más del 10% del total de energía de un alimento, entonces se considera que llevará un sello de grasas saturadas. Y si este alimento contiene más del 1% del total de energía proveniente de grasas trans, entonces llevará el sello de grasas trans. En Chile, que adoptaron 5 años antes que México esta regulación, el octágono no dice exceso, sino dice alto en. La regulación obliga al uso de sellos alto en para ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, cuando se adicionan azúcares, grasas o sodio, o su aporte nutricional supere algunos de los límites de nutrientes establecidos en el reglamento sanitario. Por ejemplo, ustedes ven a la derecha que para alimentos sólidos, un alimento que contenga más de 4 gramos de grasa saturada por 100 gramos llevará un sello de alto en grasas saturadas, mientras que para líquidos el límite se fijó en 3 gramos por cada 100 mililitros. La siguiente. Como bien lo mencionó Franklin, recientemente Brasil anunció que adoptará este sistema de etiquetado frontal, al igual que los octágonos, solo que en esta ocasión como en forma de rectángulo, se usarán cuando los alimentos superen la cantidad permitida por el reglamento de nutrimentos. En este caso, un alimento llevará sello o sello de advertencia de grasa saturada cuando éste contenga 6 gramos o más por 100 gramos de alimento de grasa saturada. A la derecha, ustedes ven algunos ejemplos de cómo se vería este etiquetado de advertencia en los empaques. La que sigue, por favor. Tanto Argentina como Colombia se encuentran discutiendo la posibilidad de agregar etiquetado de advertencia a sus productos procesados envasados. Por eso, en este caso de Argentina y en el que sigue de Colombia, la que sigue Colombia, gracias. En Colombia apenas también hemos visto nada más un borrador de lo que será su nueva resolución. Esta resolución pretende aprobarse este año y contempla también el etiquetado frontal de advertencia. De manera preliminar, se sugiere que
llevarán los alimentos sello de advertencia de alto en grasas saturadas cuando los alimentos sólidos contengan 4 gramos o más de grasa saturada y en líquidos 3.5 gramos o más.